Bienvenidos a Historias del Anochecer, el canal donde narramos historias largas, pausadas y tranquilas, pensadas para acompañarte en la calma de la noche, con un tono uniforme y sin sobresaltos, de manera que puedas relajarte y poco a poco dejar que el sueño llegue mientras escuchas. Hoy te traemos un relato extenso sobre un tema sencillo pero profundo, un tema que nos remonta a tiempos antiguos: la vida cotidiana de los campesinos en la Edad Media. Durante esta narración recorreremos, paso a paso, diferentes aspectos de aquella existencia humilde y constante, desde sus rutinas al amanecer hasta sus reflexiones sobre la muerte, pasando por sus viviendas, su alimentación, sus trabajos agrícolas, las obligaciones hacia el señor feudal, la influencia de la iglesia, la importancia de la comunidad, los escasos momentos de descanso y las dificultades de salud e higiene. Cada capítulo será extenso, detallado y repetitivo, con frases largas y calmadas, diseñado para durar alrededor de una hora, en la lectura pausada, lo suficiente para que tu mente se adormezca y tu cuerpo encuentre reposo. El día de un campesino medieval comenzaba siempre de manera temprana, cuando la luz tenue del amanecer asomaba por el horizonte y el canto de los gallos se mezclaba con los primeros sonidos de la aldea. Las familias despertaban en espacios reducidos, donde todos compartían la misma habitación y donde la sencillez marcaba el inicio de cada jornada. Se levantaban de sus lechos hechos de paja, cubiertos con mantas de lana áspera, y poco a poco se disponían a sus quehaceres. Los hombres, acompañados muchas veces por los hijos mayores, salían hacia los campos para iniciar las labores agrícolas, mientras que las mujeres se ocupaban de mantener vivo el fuego, de preparar el primer alimento del día y de atender a los más pequeños. El desayuno era escaso, generalmente pan oscuro elaborado con centeno o cebada, acompañado a veces por un poco de leche, queso o sopa caliente. Tras ese alimento modesto, el trabajo en los campos ocupaba gran parte de la mañana. Arar, sembrar, recoger, según la estación del año y las necesidades del momento. Al mediodía hacían una pausa para comer pan y legumbres, siempre en cantidades medidas, siempre en medio de la sencillez. La tarde continuaba con nuevas tareas: reparar herramientas, atender al ganado, acarrear agua o leña, mantener los huertos. Al llegar la noche, la familia regresaba a la casa, encendía el fuego del hogar y compartía una cena sencilla: un guiso de verduras, pan y, si había suerte, un poco de carne o de pescado salado. Luego venían las oraciones en voz baja, la conversación pausada alrededor de la lumbre y finalmente el descanso en los jergones de paja. La vida era un ciclo constante de repetición, donde cada día se parecía al anterior, y donde esa rutina aseguraba la continuidad de la vida campesina medieval. Las casas de los campesinos eran pequeñas, modestas y hechas con lo que la naturaleza ponía al alcance de sus manos. Las paredes se levantaban con barro mezclado con paja, sostenido por entramados de madera, o con piedras unidas de manera simple. El techo se cubría de paja, de juncos o de ramas, lo que ofrecía cierta protección contra la lluvia, aunque dejaba pasar el frío en invierno y el calor en verano. En el interior apenas había divisiones. Una sola estancia servía como dormitorio, como cocina y como lugar de reunión. En el centro, el fuego ardía sobre un suelo de tierra, sin chimenea en muchos casos, lo que llenaba el ambiente de humo constante. Los muebles eran escasos: un par de bancos de madera, alguna mesa rústica, cofres donde se guardaban las pocas pertenencias y los jergones de paja donde dormía la familia entera. A menudo, los animales pequeños, como gallinas, cerdos o cabras, compartían parte del espacio interior, lo que aportaba calor y aseguraba cierta protección. Las casas eran oscuras, con una o dos pequeñas ventanas cubiertas de piel animal o de madera, y con una puerta baja que apenas permitía resguardar la intimidad. El piso era de tierra apisonada, barrido de manera rudimentaria y renovado con paja fresca para absorber la humedad. Allí, en ese ambiente reducido y modesto, transcurría la vida familiar, marcada por la cercanía física, por la sencillez de los objetos y por la permanencia de la costumbre. En la vida de los campesinos medievales, la alimentación era sencilla, repetitiva y carente de lujos, pero al mismo tiempo estaba profundamente ligada al esfuerzo de cada jornada y a los frutos que la tierra podía darles, de modo que cada comida no era solamente un acto de nutrición, sino también la confirmación de que el trabajo, el clima y la fortuna habían permitido reunir lo necesario para sobrevivir. La base de la dieta campesina estaba constituida por cereales, sobre todo por trigo, centeno, cebada y avena, aunque no siempre en la forma de panes blancos o suaves, porque los panes que se consumían eran oscuros, pesados y densos, con una textura que exigía masticar lentamente y que muchas veces se endurecía con rapidez hasta el punto de que era necesario mojarlo en caldo o en cerveza ligera para poder comerlo sin dificultad.
Los panes no eran iguales en todas partes, ya que en algunas regiones el centeno predominaba sobre el trigo, y en otras la avena era más común, pero lo que se mantenía constante era la importancia de este alimento como centro de cada comida, porque sin pan la mesa campesina parecía incompleta, y sin pan la energía para enfrentar las duras labores del campo se veía reducida. Junto con el pan, las sopas y las gachas ocupaban un lugar central en la dieta diaria, y estas se preparaban con agua con granos hervidos con legumbres, y en ocasiones con un poco de grasa animal, aunque rara vez llevaban carne porque la carne era costosa, escasa, y estaba reservada para ocasiones especiales o para los momentos en que algún animal enfermaba y debía aprovecharse antes de perderlo. Las legumbres como los guisantes, las habas y las lentejas eran esenciales porque aportaban sustento y podían almacenarse durante meses, convirtiéndose en la reserva que permitía enfrentar los meses de invierno, cuando el campo no ofrecía cosechas frescas y el hambre se hacía sentir con más fuerza. Las verduras, en cambio, dependían de la estación y de lo que podía cultivarse en los huertos familiares, que no eran grandes ni abundantes, pero que proporcionaban repollo, cebollas, ajos, zanahorias y nabos, verduras humildes y resistentes, que crecían con relativa facilidad y que se incorporaban a sopas y guisos, aportando sabor y algo de variedad a la monotonía diaria. La carne, aunque no era frecuente, podía llegar a la mesa en ocasiones muy concretas, como en las festividades religiosas, en las celebraciones comunitarias, o en los días en que algún animal de la granja moría accidentalmente, o dejaba de ser útil para el trabajo. El consumo de carne se limitaba a aves de corral como pollos o gansos, o a piezas de cerdo, que era el animal más aprovechado porque podía criarse en la aldea con facilidad, y porque de él se obtenían diferentes productos desde la carne fresca hasta las grasas y la manteca, que resultaban indispensables para cocinar. El pescado también ocupaba un lugar importante en algunas regiones, especialmente en aquellas cercanas a ríos o a la costa, y además era favorecido por la Iglesia, que imponía numerosos días de ayuno en los que estaba prohibido comer carne, de modo que el pescado fresco o seco se convertía en el sustituto principal durante esos periodos. En cuanto a las bebidas, el agua no siempre era segura porque podía estar contaminada, y por eso se prefería consumir cerveza ligera elaborada en las propias aldeas de bajo contenido alcohólico, pero suficiente para acompañar cada comida, o bien vino en las regiones donde el cultivo de la vid era posible, aunque este último solía reservarse para ocasiones más destacadas. La leche y los productos derivados como el queso y la mantequilla también eran consumidos, aunque no en abundancia, porque la leche se destinaba muchas veces a los terneros, y el queso se guardaba como una forma de conservar un alimento que podía durar mucho más tiempo sin estropearse. La preparación de los alimentos recaía en las mujeres, que dedicaban buena parte del día a encender el fuego, mantenerlo vivo, moler los granos, amasar el pan, vigilar las ollas y alimentar a toda la familia repitiendo los mismos gestos una y otra vez día tras día, con una rutina que era tan monótona como necesaria. El fuego era el centro de la casa no solo por el calor que ofrecía, sino también porque alrededor de él se cocinaba, se comía y se reunía la familia, y mantenerlo encendido era una tarea esencial, ya que encenderlo desde cero resultaba más difícil y requería tiempo y paciencia. Las ollas hechas de barro o de hierro colgaban sobre el fuego y contenían sopas y guisos que se cocinaban lentamente durante horas mezclando granos, verduras y hierbas, y cuyo aroma impregnaba las paredes de la vivienda, convirtiéndose en un recordatorio constante del papel fundamental de la comida en la vida campesina. Las hierbas, recolectadas en los campos o cultivadas en pequeños huertos, se utilizaban para dar sabor, y aunque eran sencillas como el perejil, el ajo silvestre o el eneldo, servían para añadir un matiz a los guisos repetitivos y para proporcionar un leve cambio en la monotonía de los sabores. En ocasiones, cuando la cosecha había sido buena, o cuando alguna celebración lo ameritaba, podían prepararse pasteles sencillos de cereales o panes enriquecidos con miel, un lujo poco frecuente pero recordado con satisfacción porque ofrecía un respiro frente a la austeridad diaria. La miel era, de hecho, el principal endulzante, porque el azúcar era prácticamente desconocido o inaccesible, y su uso estaba reservado a quienes podían pagar altos precios, de modo que la dulzura en la mesa campesina provenía casi exclusivamente de las abejas y de la recolección paciente de sus panales. El hambre era un riesgo constante, porque las cosechas podían fallar, las reservas podían agotarse y los inviernos podían ser más largos de lo esperado. Y por eso el almacenamiento de alimentos era tan importante, utilizando métodos sencillos como el secado, el ahumado o la salazón, aunque la sal, por ser cara, no siempre estaba disponible en la cantidad necesaria. Así, la alimentación de los campesinos en la Edad Media no era abundante ni variada, pero cumplía con su función esencial: sostener la vida, dar la energía mínima para trabajar
y mantener la esperanza de resistir hasta la próxima cosecha. La mesa campesina era humilde, repetitiva y limitada, pero también era un espacio de reunión, de compañía y de continuidad, donde cada generación repetía los mismos gestos, los mismos sabores y las mismas recetas que habían aprendido de sus antepasados, asegurando así la supervivencia en un mundo lleno de incertidumbres. La vida de los campesinos en la Edad Media estaba determinada por los ciclos de la naturaleza, por el paso de las estaciones y por la necesidad de adaptarse a los ritmos del clima, de la lluvia, del sol y de la fertilidad de la tierra. Porque cada época del año traía consigo un conjunto específico de tareas que debían cumplirse con exactitud. De lo contrario, el alimento faltaría y con él se pondría en riesgo la supervivencia de toda la comunidad. La primavera era el inicio del ciclo agrícola, un tiempo de renovación en el que la tierra debía ser preparada con cuidado. Arada con la ayuda de bueyes o caballos, removida con arados rudimentarios que apenas lograban abrir surcos en el suelo, pero que eran suficientes para sembrar las semillas de los cereales que más tarde darían pan y alimento para el invierno. En esta estación, los campesinos sembraban trigo, cebada, avena y centeno, y al mismo tiempo atendían los huertos donde crecían verduras como los nabos, las zanahorias y las cebollas, cuidando también de los frutales que con paciencia ofrecían manzanas o peras, aunque éstas no maduraban sino hasta más adelante en el año. El trabajo de la primavera era intenso, porque no solo se trataba de sembrar, sino también de proteger las semillas de los pájaros, de mantener alejadas a las plagas y de asegurarse de que el agua llegara a los campos ya fuera por lluvia o mediante pequeños canales improvisados en las aldeas más organizadas. Con la llegada del verano, la atención se centraba en el cuidado de los campos ya sembrados, vigilando el crecimiento de los cereales, quitando las malas hierbas, reparando las cercas y asegurándose de que los animales no invadieran los cultivos, porque cualquier descuido podía significar la pérdida de meses enteros de esfuerzo. El verano también era tiempo de recolectar algunas frutas y verduras tempranas, así como de cegar el heno que debía almacenarse cuidadosamente para alimentar a los animales durante el invierno, ya que sin reservas de forraje el ganado no podría sobrevivir a los meses de frío y escasez. El calor del verano hacía que las jornadas fueran largas, pero la luz del sol también permitía extender el trabajo durante más horas. Y aunque el esfuerzo físico era enorme, había una sensación de esperanza, porque cada día que pasaba los campos mostraban más señales de fertilidad y de abundancia. El otoño era quizá la estación más importante para los campesinos, porque era el tiempo de la cosecha, el momento en que se recogían los frutos del trabajo de todo el año, y en que cada mano disponible, tanto de hombres como de mujeres y niños, debía colaborar para cortar, recoger, trillar y almacenar los cereales que serían la base de la alimentación durante los meses de escasez. La cosecha no podía esperar, y por eso el trabajo se hacía con rapidez día tras día, desde el amanecer hasta el anochecer, llenando graneros con trigo, avena y cebada, colgando en los techos manojos de hierbas y verduras, y preparando todo lo que debía conservarse para el largo invierno que se avecinaba. En esta época también se recolectaban uvas en las regiones vitivinícolas, produciendo vino que se guardaba en toneles y se sacrificaban algunos animales, sobre todo cerdos, para obtener carne que podía salarse, ahumarse o secarse, garantizando así una fuente de proteína durante los meses más difíciles. El invierno, en contraste, era un tiempo de silencio y de espera en el que la tierra quedaba cubierta de nieve o endurecida por el frío y el trabajo en los campos disminuía, porque nada podía sembrarse ni crecer. Y la vida campesina se trasladaba al interior de las viviendas donde se reparaban herramientas, se cuidaba del ganado estabulado y se consumían las reservas acumuladas con esfuerzo durante el año. Aunque el invierno era más tranquilo en lo agrícola, no significaba descanso completo, porque los animales debían ser alimentados, la leña debía cortarse y mantenerse seca, y la vigilancia del alimento almacenado era constante para evitar que se echara a perder o que fuera devorado por ratas y otros animales. Durante este periodo también se tejía, se remendaba ropa, se fabricaban objetos de madera, y en general se aprovechaba el tiempo para realizar todas aquellas tareas que durante la primavera, el verano y el otoño quedaban relegadas por la urgencia del campo. El ciclo de las estaciones, repetitivo e inmutable, marcaba la vida de generación tras generación, y cada campesino sabía desde niño que su destino estaría ligado al arado en primavera, al cuidado en verano, a la cosecha en otoño y a la espera en invierno, un ciclo que no conocía cambios bruscos ni interrupciones. Las estaciones no solo organizaban el trabajo, sino también la mentalidad de los campesinos, que aprendían a tener paciencia, a aceptar la lentitud de los resultados y a confiar en que, si todo se hacía de la manera correcta, la tierra recompensaría sus esfuerzos, aunque siempre existía el riesgo de que la lluvia, la sequía o las plagas destruyeran todo lo planeado.
Así el trabajo agrícola en la Edad Media no era simplemente una ocupación, sino el centro de la existencia campesina, el hilo conductor de sus vidas y la medida de su tiempo, porque cada año volvía a empezar el mismo ciclo con las mismas tareas, las mismas preocupaciones y las mismas esperanzas. Este ritmo natural marcado por la primavera, el verano, el otoño y el invierno, constituía el corazón de la vida en el campo medieval. Una vida que giraba siempre en torno a la tierra que dependía de ella para subsistir, y que encontraba en sus frutos la razón principal de la rutina diaria de los campesinos. 2. Escritura capítulo 5. Los tributos, impuestos y obligaciones hacia el señor feudal. La vida de los campesinos medievales no estaba definida únicamente por el trabajo agrícola, ni por la rutina diaria en el campo, sino también por un conjunto de obligaciones que debían cumplirse de manera estricta hacia el señor feudal, que era el dueño de las tierras en las que trabajaban, y al cual debían rendir cuentas en forma de tributos, impuestos y servicios personales. El campesino medieval rara vez era propietario absoluto de la tierra que cultivaba, pues la mayor parte de las parcelas pertenecían al señor feudal, y lo que el campesino poseía era más bien un derecho de uso, un derecho que le permitía sembrar, recoger y mantener a su familia siempre y cuando aceptara pagar las obligaciones que se imponían desde lo alto de la jerarquía feudal. Entre estas obligaciones se encontraba la entrega de una parte de la cosecha que debía ser entregada cada año como forma de renta, un pago en especie que podía incluir trigo, cebada, avena o legumbres y que se almacenaba en los graneros del señor, asegurando que él y su familia gozaran de abundancia incluso en los tiempos de escasez. Además de las cosechas, el campesino debía también pagar impuestos por el uso del molino del horno o del lagar, instalaciones que pertenecían al señor y que eran indispensables para la vida cotidiana, pues sin el molino no podía molerse el grano, sin el horno no podía cocerse el pan y sin el lagar no podía producirse vino o sidra. Estos impuestos eran obligatorios y estaban vigilados con cuidado, de modo que cada campesino debía acudir a las instalaciones del señor y pagar la parte correspondiente. Una parte que reducía sus recursos pero que no podía evitar, porque la fuerza de la costumbre y la ley del feudo lo imponían sin apelación posible. Otra obligación importante era la corvea, el trabajo gratuito que los campesinos debían prestar al señor durante determinados días del año, dedicando horas y fuerzas a cultivar las tierras que pertenecían directamente a él, reparar caminos, construir cercas o realizar cualquier tarea que se ordenara desde la autoridad feudal. Este trabajo, que no generaba beneficio directo para el campesino, era una carga pesada porque significaba menos tiempo para dedicar a sus propios campos. Pero debía cumplirse sin falta, pues la desobediencia podía traer consigo castigos severos, desde multas adicionales hasta la pérdida del derecho a trabajar la tierra. Los campesinos también debían pagar diezmos a la iglesia, que consistían en la entrega de 1/10 parte de la producción agrícola, de los animales o de los ingresos, y que se destinaban al sostenimiento de los clérigos de los templos y de las obras de caridad que en teoría servían a la comunidad, aunque en la práctica significaban una carga más sobre las espaldas del trabajador del campo. En muchos lugares, los campesinos estaban sujetos además a tasas por el matrimonio, por la herencia o por la simple transmisión de las tierras a sus hijos, de modo que cada etapa de la vida estaba acompañada por una obligación económica hacia el señor, que encontraba en estas rentas una manera de reafirmar su poder y de asegurar sus recursos. Incluso la muerte no eximía al campesino de sus obligaciones, porque en algunos feudos existía el derecho de la mejor pieza, que permitía al señor reclamar el mejor animal o el mejor objeto de la casa del campesino fallecido, reduciendo aún más la herencia que sus descendientes podían recibir. Todas estas obligaciones eran aceptadas como parte del orden natural de las cosas, porque el campesino medieval no conocía otra forma de organización social, y aunque las cargas eran pesadas, se veían como inevitables, como parte de un destino impuesto por Dios y reforzado por la tradición. El pago de tributos no se limitaba al campo, pues en ocasiones los campesinos debían también aportar mano de obra en tiempos de guerra, construir fortificaciones o participar en tareas de defensa, aunque no como soldados profesionales, sino como auxiliares llamados a servir cuando el señor lo consideraba necesario. La vida campesina, ya dura por el trabajo agrícola y por las dificultades de la supervivencia, se veía así doblemente limitada por la obligación de sostener a quienes estaban por encima en la escala social, de modo que una buena parte de lo que producían no quedaba en sus manos, sino que pasaba a enriquecer al señor feudal y a la iglesia. Sin embargo, a pesar de lo oneroso de estas cargas, los campesinos solían aceptar esta realidad, porque la resistencia era peligrosa y porque la mentalidad de la época estaba impregnada de la idea de que cada uno tenía un lugar asignado en el orden divino.
y que el lugar del campesino era trabajar, pagar y obedecer. La sumisión a estas obligaciones se transmitía de generación en generación, y aunque podía generar resentimiento, también se veía como parte de la continuidad de la vida, una continuidad que no ofrecía alternativas visibles, sino la repetición de las mismas tareas y de los mismos pagos, año tras año, siglo tras siglo. En este contexto, los tributos, los impuestos y las obligaciones hacia el señor feudal eran tan inseparables de la vida campesina como el arado, la siembra o la cosecha, porque no había manera de concebir el trabajo agrícola sin la entrega de una parte al señor, a la iglesia y al sistema feudal en general. Así, el campesino medieval vivía no solo para sí mismo y para su familia, sino también para sostener a las estructuras de poder que lo rodeaban, convirtiendo cada cosecha, cada día de trabajo y cada logro personal en una contribución obligatoria al mantenimiento del orden feudal que dominaba su existencia. La vida campesina en la Edad Media no puede comprenderse sin tener en cuenta el papel central que desempeñaba la Iglesia, porque la religión estaba presente en cada aspecto de la existencia desde el nacimiento hasta la muerte, y marcaba con su ritmo sagrado el mismo calendario que también estaba marcado por el trabajo agrícola y por el paso de las estaciones. Cada aldea, por pequeña que fuese, estaba vinculada a una parroquia, y en torno a la iglesia parroquial se organizaba buena parte de la vida comunitaria, porque aquel edificio de piedra o de madera no era únicamente un lugar de culto, sino también un espacio de reunión, de encuentro, de refugio y de cohesión social. El campesino medieval se despertaba y se acostaba con la conciencia de que su vida estaba bajo la mirada de Dios, y las campanas de la iglesia que sonaban en distintos momentos del día recordaban a todos la obligación de rezar, de acudir a misa, de confesar pecados y de mantener un vínculo constante con lo divino. La iglesia enseñaba que el sufrimiento en la tierra era una prueba que debía ser aceptada con paciencia, porque la recompensa verdadera no se encontraba en esta vida sino en la eternidad, y esa idea daba sentido a las penurias diarias, consolando al campesino que trabajaba largas horas con la esperanza de un cielo prometido. El sacerdote de la parroquia era una figura de autoridad no solo espiritual, sino también práctica, porque además de oficiar las ceremonias religiosas, llevaba registros de bautizos, matrimonios y entierros, aconsejaba en disputas, transmitía noticias y en ocasiones actuaba como escribano para quienes no sabían leer ni escribir, que eran la mayoría de los campesinos. La influencia de la iglesia se expresaba también en el calendario de festividades religiosas que servían para marcar pausas en la dura rutina del campo, ofreciendo momentos de descanso, de celebración y de comunidad en medio de una vida dominada por el trabajo. El domingo, día del Señor, era la pausa semanal obligatoria en la que el trabajo en el campo debía detenerse. Y aunque en ocasiones las necesidades agrícolas llevaban a desobedecer esta norma, la costumbre era acudir a misa, escuchar el sermón, rezar junto a la comunidad, y luego compartir tiempo en la plaza o en los alrededores de la iglesia. Además de los domingos, el calendario estaba lleno de festividades relacionadas con santos, con vírgenes y con acontecimientos de la vida de Cristo. Y cada una de estas fiestas traía consigo no solo celebraciones religiosas, sino también ferias, mercados y reuniones sociales que daban al campesino la oportunidad de romper con la monotonía de la vida diaria. Las fiestas de Pascua, que celebraban la resurrección, marcaban la llegada de la primavera, y con ellas venía la esperanza de una nueva cosecha. Las fiestas de Navidad en pleno invierno recordaban el nacimiento de Cristo, y eran momentos de reunión familiar donde se compartía lo poco que había con un sentido de alegría colectiva. Las festividades de santos patronos, por su parte, vinculaban a cada aldea con una figura protectora, y los campesinos acudían en procesión, llevaban ofrendas y rezaban con fervor, convencidos de que la intercesión del santo podía proteger los campos, alejar las enfermedades o asegurar buenas cosechas. En muchas regiones, las fiestas religiosas coincidían con momentos clave del calendario agrícola, de modo que la siega, la vendimia o la siembra estaban acompañadas de ritos bendecidos por la iglesia que buscaba unir lo sagrado con lo cotidiano, y reforzar la idea de que todo trabajo debía hacerse bajo la mirada de Dios. Los sacramentos también marcaban la vida de los campesinos, porque cada nacimiento estaba acompañado por el bautizo, que aseguraba la entrada del niño en la comunidad cristiana. Cada matrimonio estaba bendecido por la iglesia, que garantizaba la legitimidad de la unión, y cada muerte terminaba con un funeral en el que se pedía por el alma del difunto. El miedo al infierno y la esperanza del paraíso eran constantes en la mentalidad campesina, porque la iglesia insistía en la necesidad de confesar pecados, de arrepentirse y de cumplir con los mandamientos, y ese temor servía también para mantener el orden social, evitando rebeliones y reforzando la obediencia a las autoridades terrenales y divinas.
El diezmo, la 10ª parte de la producción entregada a la iglesia, era también una obligación que reforzaba su influencia económica, y aunque significaba una carga adicional para los campesinos, se aceptaba como un deber religioso, porque se creía que al dar a la iglesia se estaba dando directamente a Dios. La predicación, las imágenes, los cantos y las procesiones servían para instruir a una población que en su mayoría no sabía leer, y a través de estos recursos la iglesia transmitía sus enseñanzas, reforzando la idea de que cada sufrimiento tenía un sentido, y que cada campesino debía aceptar su lugar en el mundo como parte del plan divino. Las festividades religiosas, además, ofrecían la oportunidad de comer un poco mejor, de beber cerveza o vino con más libertad, de bailar, de cantar y de compartir. Y por eso eran esperadas con ansias, porque representaban un respiro dentro de la dureza cotidiana, un recordatorio de que también había espacio para la alegría. De esta manera, la iglesia no solo dominaba las almas, sino también los cuerpos, porque organizaba el tiempo, imponía obligaciones, ofrecía consuelo y garantizaba momentos de comunidad, convirtiéndose en la institución que más profundamente marcaba la vida de los campesinos en la Edad Media. La influencia de la Iglesia y la importancia de las festividades religiosas eran, por lo tanto, inseparables de la existencia campesina, porque cada día, cada semana y cada año estaban atravesados por la religión, que daba sentido al sufrimiento, ofrecía esperanza de salvación y organizaba el calendario de trabajo y descanso, en un equilibrio que parecía inmutable. En la Edad Media, la vida del campesino no podía concebirse de manera aislada, porque la familia era el núcleo en torno al cual giraban todas las actividades, y la comunidad aldeana era el espacio más amplio en el que cada persona encontraba apoyo, compañía y pertenencia. La familia campesina solía estar compuesta por el matrimonio, los hijos y en algunos casos los abuelos, porque la convivencia intergeneracional era habitual, y todos los miembros, desde los más pequeños hasta los más ancianos, tenían algún tipo de tarea que cumplir, de manera que el hogar funcionaba como una unidad de trabajo inseparable. El padre representaba la figura de autoridad dentro de la casa, encargado de tomar decisiones sobre el cultivo de la tierra, sobre el uso de los animales y sobre las relaciones con el señor feudal. Pero la madre tenía un papel igualmente esencial, porque además de cuidar a los hijos, participaba en la siembra, en la recolección, en el hilado y en la preparación de los alimentos. Los niños desde muy pequeños comenzaban a colaborar, ya fuese cuidando a los animales más frágiles, ayudando a recoger leña o vigilando los campos, y a medida que crecían iban asumiendo tareas más pesadas, aprendiendo de los padres todo lo necesario para continuar con la tradición campesina. Los abuelos, cuando lo sabía, cumplían una función importante como transmisores de la memoria, porque contaban historias, transmitían costumbres y enseñaban oraciones, al mismo tiempo que ofrecían cuidados a los más pequeños, permitiendo que los adultos pudieran concentrarse en las labores agrícolas. El hogar campesino era, pues, una pequeña célula en la que todos trabajaban y todos dependían de todos, y donde la cooperación aseguraba la supervivencia, porque las tareas eran tantas y tan variadas que ninguna persona podía realizarlas sola. Más allá de la familia inmediata estaba la comunidad aldeana que reunía a todas las familias en un mismo espacio, y cuya organización era fundamental para enfrentar los desafíos colectivos como el mantenimiento de caminos, la defensa ante posibles ataques o la gestión de recursos comunes como bosques y pastizales. La aldea medieval era un espacio pequeño donde todos se conocían, y la ayuda mutua era una necesidad constante, de manera que se desarrollaban lazos de solidaridad, aunque también de control social, porque todos vigilaban a todos, y las normas compartidas mantenían la cohesión y reducían los conflictos. En las labores agrícolas, la cooperación entre vecinos era frecuente, porque en momentos clave como la cosecha, resultaba más efectivo trabajar en grupo, y luego cada familia se beneficiaba del esfuerzo colectivo, compartiendo herramientas animales de tiro y conocimientos transmitidos de generación en generación. Las festividades religiosas y las celebraciones comunitarias reforzaban los lazos porque reunían a las familias en torno a la iglesia, en torno a la plaza o en torno a una mesa improvisada, donde la comida y la bebida servían como símbolos de unidad y como recordatorios de que la vida, aunque dura, también podía ofrecer instantes de alegría. La comunidad aldeana también se organizaba en torno a la justicia local, porque aunque el señor feudal tenía la última palabra, eran los propios campesinos quienes resolvían disputas menores, quienes imponían sanciones por incumplimiento de acuerdos, y quienes velaban porque las normas de convivencia se respetaran. Las mujeres desempeñaban un papel central en la vida comunitaria porque, además de su función dentro del hogar, eran quienes mantenían vivas las tradiciones, quienes se reunían para hilar, para tejer o para compartir historias, y quienes sostenían la transmisión de saberes vinculados a la salud, a la cocina y a la crianza. Los hombres, por su parte, se encargaban de las tareas más duras del campo, de la construcción de viviendas y de la protección de la aldea,
Pero también participaban en las reuniones comunitarias, donde se discutían asuntos de interés común, como la reparación de molinos, la limpieza de acequias o la defensa frente a ladrones y animales salvajes. Los lazos de parentesco y de vecindad eran tan fuertes que incluso los matrimonios solían concertarse dentro de la misma aldea o entre aldeas cercanas, reforzando los vínculos y asegurando que las tierras y los recursos permanecieran en manos de la comunidad. La educación formal era casi inexistente, pero la aldea funcionaba como una escuela viviente donde los más jóvenes aprendían observando a los mayores, repitiendo sus gestos, escuchando sus consejos y asimilando sus valores en un proceso lento y constante, que aseguraba la continuidad de la tradición campesina. En los momentos de dificultad, como una mala cosecha o una enfermedad, la familia y la comunidad se convertían en el único refugio posible, porque eran los vecinos quienes prestaban ayuda, compartían alimentos o cuidaban a los enfermos, reforzando la idea de que la vida campesina solo podía sostenerse sobre la base de la cooperación. La comunidad también era un espacio de control porque la mirada de los demás imponía límites, y quienes se apartaban de las costumbres, quienes incumplían con las obligaciones, o quienes actuaban de manera egoísta, podían ser objeto de murmuraciones, sanciones o incluso exclusión. La familia y la comunidad eran, por tanto, inseparables en la vida del campesino medieval, porque sin la primera no había supervivencia y sin la segunda no había cohesión, y juntas formaban la red invisible que sostenía cada jornada de trabajo, cada celebración y cada dificultad. Así, en medio de las penurias, el campesino encontraba apoyo en su familia, que era el lugar de afecto y de enseñanza, y en su comunidad, que era el espacio de solidaridad y de protección, y de ese modo la vida seguía marcada por la repetición de gestos y costumbres que aseguraban que, generación tras generación, la aldea permaneciera en pie. Aunque la vida del campesino medieval estaba dominada por el trabajo agrícola, por las obligaciones hacia el señor feudal y por las exigencias de la iglesia, también existían momentos destinados al descanso, al ocio y a las celebraciones que permitían al cuerpo recuperar fuerzas y al espíritu encontrar un respiro en medio de la rutina interminable. El descanso más evidente era el nocturno, porque tras una jornada que comenzaba al amanecer y se extendía hasta el ocaso, el campesino regresaba a su vivienda humilde, compartía una comida sencilla y se acostaba temprano sobre lechos de paja o de pieles, acompañado del calor del fuego cuando era posible y del silencio de la noche que envolvía la aldea. El domingo constituía otro tipo de descanso porque era el día consagrado al Señor, y aunque en algunas ocasiones se realizaban tareas urgentes en el campo, lo habitual era suspender las labores pesadas, acudir a misa y luego compartir tiempo con los vecinos en la plaza conversando, intercambiando productos o simplemente observando la vida pasar. Las festividades religiosas, ya descritas en capítulos anteriores, eran también momentos de ocio, porque además del carácter espiritual, permitían comer un poco mejor, beber con más libertad, cantar, bailar y participar en procesiones que llenaban de colorido las calles de la aldea, rompiendo con la monotonía diaria. En las ferias y mercados que solían coincidir con celebraciones importantes, los campesinos encontraban no solo la oportunidad de vender o comprar, sino también la ocasión de ver espectáculos, escuchar a juglares, contemplar malabares y enterarse de noticias lejanas, lo que representaba un entretenimiento y una apertura hacia el mundo exterior. Las celebraciones familiares como bodas, nacimientos y bautizos eran motivo de reunión donde varias familias compartían comida, bebida y canciones, reforzando los lazos de comunidad y generando recuerdos que se transmitían de generación en generación, siempre dentro de un marco de sencillez. La música tenía un papel importante en estos momentos porque con instrumentos rudimentarios como flautas, tambores o gaitas, se animaban las fiestas y aunque el repertorio era limitado, las melodías repetitivas acompañaban los bailes colectivos en los que todos, jóvenes y mayores, participaban con entusiasmo. El ocio también podía manifestarse en juegos sencillos, como competencias de fuerza, carreras improvisadas, lanzamiento de objetos o luchas amistosas que servían para demostrar destrezas físicas y al mismo tiempo para entretener a quienes observaban, generando un ambiente de diversión compartida. Los niños disfrutaban de su propio ocio, inventando juegos con palos, piedras o muñecos de trapo, corriendo por los campos y aprendiendo poco a poco las habilidades que necesitarían más adelante, pero siempre dentro de un marco de simplicidad, porque no existían juguetes elaborados ni entretenimientos sofisticados. El descanso también se encontraba en pequeñas pausas cotidianas, como sentarse bajo la sombra de un árbol durante el verano, conversar alrededor del fuego en invierno, o compartir historias al final del día cuando el cansancio obligaba a dejar las herramientas y a dejar que la palabra reemplazara al esfuerzo físico.
Las historias narradas por ancianos o juglares eran una forma de ocio muy apreciada, porque en ellas se mezclaban recuerdos, leyendas y enseñanzas, transmitiendo tanto diversión como conocimiento, y ofreciendo a los campesinos un contacto con mundos imaginarios que aliviaban la dureza de su propia vida. Las bebidas como la cerveza de baja graduación o el vino aguado eran habituales en las celebraciones, porque además de hidratar creaban un ambiente festivo, y aunque el consumo era moderado, en ocasiones se excedía generando momentos de alegría desbordada que contrastaban con la sobriedad de la rutina diaria. En algunos lugares las fiestas coincidían con cambios de estación, y entonces el ocio se vinculaba directamente con la naturaleza, celebrando la llegada de la primavera, la abundancia del verano, la cosecha del otoño o el recogimiento del invierno, siempre con ritos, cantos y comidas que reforzaban la unión entre el ciclo agrícola y la vida humana. Las bodas eran quizás las celebraciones más alegres porque implicaban la unión de dos familias y la esperanza de continuidad, y aunque los recursos eran limitados, se compartía lo que había, se bailaba hasta el cansancio, y se brindaba por la prosperidad de los nuevos esposos en un ambiente cargado de comunidad y de esperanza. Los entierros, aunque tristes, también reunían a la comunidad, y aunque no eran celebraciones en sentido estricto, servían para reforzar los lazos sociales, porque tras la ceremonia religiosa solía compartirse comida y bebida, recordando al difunto y acompañando a los familiares, en una mezcla de duelo y solidaridad. El ocio campesino, aunque sencillo, era fundamental porque permitía mantener el equilibrio entre el trabajo agotador y la necesidad humana de alegría, de descanso y de relación, y porque ofrecía momentos en los que el tiempo parecía detenerse dejando de lado las preocupaciones. Los momentos de descanso y de celebración servían también como recordatorio de que la vida no era solo esfuerzo y sufrimiento, sino que podía contener instantes de gozo compartido, en los que la música, la comida, el juego o la simple conversación reforzaban la humanidad de cada persona. De esta manera, el campesino medieval encontraba en el ocio y en las celebraciones una válvula de escape frente a la dureza de la existencia, y aunque estos momentos eran breves y espaciados, tenían un valor enorme porque sostenían la moral, renovaban la esperanza y recordaban que incluso en la vida más humilde había lugar para la alegría. Así el descanso, el ocio y las celebraciones formaban parte esencial de la vida campesina, no como lujos, sino como necesidades, y contribuían a que la comunidad mantuviera su cohesión, su energía y su capacidad de seguir adelante generación tras generación. La vida de los campesinos en la Edad Media no estaba exenta de grandes dificultades relacionadas con la salud, con la higiene y con la supervivencia porque las condiciones materiales eran limitadas, los conocimientos médicos rudimentarios y las posibilidades de prevención muy escasas, de manera que la enfermedad y la muerte estaban siempre presentes en la aldea. Las viviendas humildes con techos de paja y suelos de tierra carecían de comodidades y en ellas convivían personas y animales, lo que favorecía la propagación de insectos, de parásitos y de enfermedades que encontraban en ese ambiente húmedo y estrecho un terreno propicio para expandirse. La higiene personal era muy limitada porque el acceso al agua limpia no siempre era sencillo, y aunque los ríos, pozos y arroyos ofrecían recursos, no existía la costumbre de bañarse con frecuencia, lo que hacía que las infecciones cutáneas, los piojos y las enfermedades transmitidas por la suciedad fueran comunes. La alimentación, aunque ya se describió en capítulos anteriores, contribuía también a la fragilidad de la salud, porque estaba basada casi siempre en cereales, en legumbres y en vegetales con poca carne y escasa variedad, lo que ocasionaba deficiencias nutricionales que debilitaban el organismo y lo hacían más vulnerable a las enfermedades. Las epidemias eran uno de los mayores temores porque podían arrasar con aldeas enteras en poco tiempo, y aunque la más recordada es la peste negra del siglo XIV, que llegó después de generaciones, existieron muchas otras enfermedades contagiosas que se llevaban la vida de niños y adultos sin que hubiera remedios eficaces. La medicina campesina se basaba en conocimientos empíricos, en remedios de hierbas, en infusiones y en prácticas transmitidas por tradición oral, y aunque algunas de estas tenían cierto efecto, muchas otras carecían de eficacia, lo que dejaba a los enfermos a merced del azar y de la esperanza de que la fe obrara milagros. Los partos eran momentos de gran riesgo porque sin asistencia médica adecuada, las mujeres quedaban en manos de comadronas que con experiencia pero sin recursos avanzados, enfrentaban complicaciones que en muchos casos terminaban con la vida de la madre del hijo o de ambos, convirtiendo el nacimiento en un instante cargado de peligro. Los accidentes en el trabajo agrícola también eran frecuentes porque las herramientas rudimentarias, el esfuerzo constante y la falta de atención médica hacían que una herida, una caída o una fractura se convirtiera en un problema grave capaz de incapacitar a una persona de por vida o de causarle la muerte.
La esperanza de vida era baja, con muchos niños que no llegaban a la adultez y con adultos que raramente superaban los 50 años, aunque quienes lograban alcanzar edades avanzadas se convertían en símbolos de respeto y de sabiduría dentro de la comunidad. Las hambrunas eran otro desafío constante, porque una mala cosecha podía significar la falta de alimento durante meses, obligando a las familias a racionar lo poco que tenían, a consumir pan duro, hierbas silvestres o incluso cortezas de árboles en un intento desesperado por sobrevivir al invierno o a la sequía. Las condiciones de insalubridad también atraían enfermedades transmitidas por animales, como la rabia, o por parásitos que se reproducían en el grano almacenado, en el agua estancada o en la convivencia con cerdos, gallinas y vacas dentro de la misma vivienda, haciendo de la aldea un lugar propicio para males invisibles. La fe ofrecía consuelo en medio de estas dificultades, porque los campesinos interpretaban las enfermedades como pruebas divinas o como castigos por pecados, y acudían a oraciones, a reliquias y a peregrinaciones en busca de sanación, reforzando la idea de que solo Dios podía decidir sobre la salud y sobre la vida. Los entierros eran frecuentes y la muerte era un hecho cotidiano que no sorprendía, porque los campesinos convivían con ella desde pequeños, viendo cómo hermanos, vecinos o padres morían por causas que hoy serían tratables, pero que entonces no tenían solución. La falta de higiene, la escasez de alimentos, la ausencia de recursos médicos y la presencia constante de enfermedades configuraban un panorama en el que la supervivencia misma era un logro, y donde cada día vivido representaba una pequeña victoria frente a las adversidades. Aún así, los campesinos continuaban, generación tras generación, resistiendo a las enfermedades, enfrentando las hambrunas y aceptando la muerte como parte inseparable de la vida, con una resignación que se apoyaba en la comunidad, en la familia y en la esperanza de una vida eterna más allá de este mundo. La salud, la higiene y la supervivencia eran, por tanto, desafíos permanentes que daban forma a la existencia campesina, porque cada enfermedad, cada hambre y cada duelo recordaban la fragilidad de la condición humana y al mismo tiempo reforzaban la unión entre quienes compartían esas mismas dificultades. De este modo, la vida campesina en la Edad Media puede entenderse como una constante lucha contra las limitaciones, una lucha que rara vez se ganaba de manera definitiva, pero que se afrontaba con la serenidad de quien acepta el destino y se apoya en la fuerza colectiva para resistir. Y así, entre enfermedades, carencias y esperanzas, los campesinos continuaban su vida, conscientes de que la salud era frágil, la higiene limitada y la supervivencia incierta, pero también convencidos de que cada día de trabajo, cada oración y cada gesto de solidaridad ayudaban a mantener en pie la aldea y la comunidad. Este ha sido un recorrido pausado, calmado y extenso por la vida cotidiana de los campesinos en la Edad Media, desde el amanecer hasta la noche, desde las casas humildes hasta las celebraciones, desde el trabajo agrícola hasta las enfermedades, en un relato diseñado para acompañar tu descanso y ayudarte a dormir. Si esta narración te ha parecido interesante, te invito a seguir el canal Historias del Anochecer, donde encontrarás más relatos lentos, detallados y tranquilos sobre la historia de la humanidad, siempre contados con el propósito de acompañarte en tus noches y ayudarte a conciliar el sueño.